Continuamos con Leonardo Buniac. Vamos ya a la última parte de nuestra conversación. Rápidamente las recomendaciones, si te pidieran eso del gabinete económico, por ejemplo, si el presidente del gabinete económico te pidieron algunas recomendaciones, ¿qué le diría? Y vamos a dejar un pedacito también de espacio para saber qué va a pasar con el petróleo. Ok. Mira, regresemos al 17 de agosto, yo estaba feliz. Muchos Mm, estábamos contentos ujú, con algunos de los anuncios, básicamente porque uno decía que hay un reconocimiento de lo que está pasando. mm. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Expectativas racionales. ¿Qué es eso? Cuando la gente considera que las cosas van a marchar mal, por falta de credibilidad, se deterioran las expectativas y la gente comienza a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en el programa. Cuando la gente comenzó a ver que no había credibilidad, se anuncian 300 casas de cambio que nunca se abrieron, Ujú. se anuncia déficit fiscal cero y se aumenta el salario mínimo en ese nivel, comienza nuevamente la presión en el mercado cambiario. Se requiere mucha credibilidad. Primer consejo, si queremos hablar de libre convertibilidad en Venezuela, tiene que morir hoy el DICOM. Tiene que morir, pero el vicepresidente del área económica el día de ayer anunció que el DICOM continúa. Entonces, ¿cómo va? ¿Qué venezolano en el sector privado va a ir a vender sus dólares a 60 bolívares cuando sabe que tiene alternativas en un mercado innombrable, en ese mercado criminal? Nadie quiere regalar su dinero. Entonces, lo primero es un tema de credibilidad y de seriedad. Para tener credibilidad y tener seriedad hay que hacerse acompañar. ¿Y de qué te estoy hablando? De apertura. Uno de los problemas que tiene el gobierno es el cierre del mercado del financiamiento externo. Tenemos cerrados los mercados financieros internacionales. Somos signatarios del Fondo Monetario Internacional, signatarios que somos accionistas, Claro, somos ¿verdad? socios. Somos socios y no podemos acceder a estos recursos porque no queremos sentarnos a conversar con el fondo porque el fondo es diabólico. Y ese fondo diabólico dejó de existir hace como 20 años. ¿Okay? Si Grecia recibió 100.000 millones de euros, te podrás imaginar con los recursos de Venezuela cuánto podemos recibir nosotros. Entonces requerimos ayuda de inmediato, ayuda externa. Está el Banco Mundial, Bueno, ahí está el está el BID, presidente y la vicepresidenta en China. está en China, pero la pregunta es, el Fondo Monetario Internacional chino nos ofrece mejores fórmulas, Ujú. mejores alternativas, mejores recetas y mejores tasas que el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué crees tú? Bueno, obviamente que no. China, ¿qué va a pedir? China va a exigir condiciones muy estrictas y además de eso, China no va a entregar dinero fresco para Venezuela. El presidente va a buscar financiamiento y estos 5.000 millones que teóricamente podrían venir, van a venir asociados a proyectos de empresas chinas en la faja petrolera del Orinoco y en el arco minero. Es decir, no es dinero fresco para financiar aumento del salario mínimo. ¿Qué requerimos nosotros? Ir a un acuerdo, a un plan de financiamiento, a un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los multilaterales. Lo primero, Vladimir, buscar 20.000 millones de dólares ya para financiar importaciones de alimentos y medicina, para ayudar al 67% de la población que la requiere, porque estamos pasando de crisis humanitaria a catástrofe humanitaria. La gente necesita ayuda. Hablemos del ser humano, como habla el gobierno. Esa gente necesita ayuda ya. Eso es lo primero, un plan de auxilio financiero para aliviarle a la gente el sufrimiento que tiene el venezolano. Dos, un plan de estabilización macroeconómica que le devuelva al Banco Central su autonomía, pero también tenemos que financiar la balanza de pago. Requerimos entonces inmediatamente financiamiento del Fondo Monetario y asistencia técnica. ¿Por qué técnica? Para darle credibilidad al programa. Porque si tenemos asistencia técnica y respaldo técnico del Fondo Monetario y los multilaterales, tenemos credibilidad en el programa y podemos regresar a los mercados internacionales. Pero todo esto pasa por modificar el discurso político. Ay, ¿qué garantía hay que no pase lo que pasó en Argentina? Que ahí está Porque, el gobierno de Macri por, haciendo cambios y, fíjate, lo porque agarró la inflación también, lo agarró la sí, inflación. porque fíjate cuál La- es, cuál es el problema. Ya Venezuela tiene una percepción internacional donde estamos entrando al grupo de países donde ascienden los regímenes autocráticos y totalitarios. Entonces, obviamente, Venezuela necesita, pero además de eso, un programa de reformas estructurales en lo fiscal, en lo monetario. Al Banco Central hay que devolver su autonomía para evitar. ya terminandito, el petróleo, la perspectiva petrolera para el año que viene. Terrible. Terrible porque estamos perdiendo 60, 40 mil barriles de petróleo mensuales. La producción acaba de llegar, aquí tienes las cifras, si las puedes poner, a 1.235.000 barriles diarios. Significa esto que si continúa la caída en el nivel de producción de Venezuela, vamos a llegar a diciembre a 1 millón de barriles y posiblemente 900.000 barriles en el mes de enero de 2019. Técnicamente hablando, certeza matemática, Venezuela puede dejar de ser
un exportador neto de petróleo y te podrás imaginar las consecuencias que tiene eso en términos de la capacidad para importar cuando 70% de lo que se produce en este país tiene componente importado. Hay soluciones, pero hay que dejar de subordinar el discurso técnico y económico y social al discurso político. Ojalá el país encuentre la brújula económica para resolver sus problemas, ¿verdad? Bueno, por lo pronto vamos a la brújula internacional. las soluciones están allí. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, por Vladimir. haber venido al Un programa. saludo y Gracias saludo a los televidentes de Globovisión. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, los dejamos en compañía de Julio César Pineda, el hombre de la brújula internacional. Será hasta mañana. Mañana vamos a tener un viernes, como tenemos días que no lo hacemos, con Aisha, una excelente cantante que nos va a acompañar.